Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 47. All for One. La redada había sido un éxito. Eso es lo que con tanto orgullo exclamaba Mount Lady, ajena al completo cambio de paradigmas que estaba por suceder. Beast Geanist se encargaba de ayudar a las fuerzas armadas, retirando escombros con sus resistentes hilos para poder escanear toda la zona. Un sinfín de órdenes eran gritadas por ello, tratando de coordinar un perímetro y establecer prioridades. Todo en su conjunto parecía perfecto, completo y funcional, de hecho, una parte de mí estuvo tentada a dejarse llevar por la imagen. Pero solamente era una parte del resultado final, no duraría mucho y el saber aquello me devolvió completamente a la realidad. Respira, solo respira y. Inhalando y exhalando sentía el sentido del peligro en la cabeza, una sensación de pavor inundó al cuerpo, seguido del mayor escalofrío jamás sentido. Aquí viene, abriendo los ojos supe al instante que él había llegado. Todos mis instintos, incluido el One for All, se alertaron de inmediato, ni siquiera los Gnomus ejercían tal presión. Y parece que, solo yo era consciente de ella. Dentro del almacén parcialmente destruido el aire se contrajo, como una lágrima que levemente fragmenta la realidad. Dentro de ese vacío espacio una bruma negra se hace presente, expandiéndose en forma circular hasta permitir el paso de una persona promedio. Los oficiales y héroes promedios continuaron trabajando ajenos a lo que ocurría, con varios hombres de la ley calmando a las personas curiosas que se acercaban por los disturbios, incluso celebrando el éxito de las cosas. Fue Beast Geanist el primero en notar que las cosas estaban mal, un instinto natural que solo años de trabajo le habían otorgado. Su mirada se mantuvo neutra a pesar de lo cauteloso que realmente se encontraba. El sonido de pisadas resonó por el hueco lugar, aumentando el mal presagio que ya estaba instalado en el formal héroe. Los llamados de atención que Tiger le daba a su inconsciente compañera Ratolle cesaron, ahora consciente de que algo estaba fuera de lugar. Lo siento, Tiger. Hacía tiempo pensaba que tenía un Kirk interesante, así que como vi la oportunidad, lo tomé. La voz del poderoso hombre predominó en el tenso silencio, haciendo alusión a su vez de la inconsciente muchacha. A pesar de lo complicado, era capaz de escuchar sus palabras. El One for All brindándome dicha capacidad al agudizar mis sentidos fue una bendición. Ratolle no estaba en el laboratorio cuando entré de infiltrado, eso significa que él la transportó con su llegada. Guiarme puramente por sonidos era complicado, trataba de compararlos con las escenas que recordaba con anterioridad. Quédate ahí. No te muevas. Ganorca también escuchó lo relatado, levantando una mano para ordenar quietud. Otro miembro de la Liga. Desde que mi cuerpo está así, me he quedado sin existencias, detrás de todo el daño estructural y tuberías rotas la voz continuaba. Y apenas la silueta de su pie logró verse a la luz, la presión se multiplicó como nunca. Preferiría que desaparecieran, ¿me harían ese favor? Las palabras, tan crudas como salieron, fueron acompañadas por un simple movimiento de manos. Y todo se fue al carajo. Santa mierda. Apenas si pude captarlo. Los látigos negros habían salido disparados de cada dedo, adhiriendo mi cuerpo al edificio casi afectado por el ataque en área. Ese nivel, esa técnica, qué aterrador. Apreté los puños para detener el temblor que me invadía. Solo había sentido un poder así cuando enfrenté al símbolo de la paz en el examen práctico. Y eso no involucró la presión de por medio. Tal y como me lo esperaba de Geanist. El increíble número 4. Él comenzó a aplaudir, lento pero constante, resonando con el frío sarcasmo en su voz. Iba a matarlos a todos y sin embargo. Lo sacaste del rango que mi ataque ejercía, una acción digna para un héroe como tú. Mt. Lady, Ganorca y Tiger se encontraban derrumbados, con Ratolle siendo protegida por el cuerpo del último mencionado. El héroe del top no se encontraba mejor, con los ojos abiertos por la impresión y el miedo. Nadie debía tener tal poder. Maldita sea, solo aguanten un poco, revelarme ahora sería contraproducente. La impaciencia reinaba sobre mí, el cuerpo rogaba por moverse hacia la batalla. Todo amplificado por el propio estado del One for All.
Los peldaños no paraban de sucumbir bajo el agarre de acero que tenía, crujiendo y desmoronándose en simple material por la presión. El solo respirar se volvía complicado con cada segundo que pasaba, era una opresión aterradora ejercida a cada parte del cuerpo. Nadie debería sentir tal cosa. Beast Gianist intentó ponerse de pie, liberando hilos para combatir una vez más. Su mirada abandonando el miedo y volviéndose determinación, pero lastimosamente, esa fuerza que posees es el resultado de un diligente entrenamiento y de experiencia práctica. Aquello me da la pauta para decidir que tu Kirk no es necesario, y con un movimiento de su dedo, como si un arma imaginaria se tratara, Gianist quedó fuera de combate. No tuve tiempo para procesar el hecho, siendo que un segundo más tarde la liga comenzó a caer repentinamente al destruido terreno. Tosiendo y escupiendo apenas sus pies tocaron el suelo. Perfecto. Solo faltas tu Olmigt. Momentos, leves momentos era todo lo que hacía falta para que la pesadilla llegara a su punto final. Tomura, All for One se dirigió a su alumno, con el metal de su máscara crujiendo levemente. Sensei, Shigaraki asintió al hombre, con la mano en el rostro impidiendo ver su expresión, veo que todo empeoró. Analizo el entorno, viendo a los héroes fuera de combate y el daño general que lo rodeaba. No necesariamente, extendió ambos brazos, ignorando todo lo que su presencia causaba, esto solo es un paso más, un camino de tantos que se ha desarrollado como esperaba. Todo para que al final logres triunfar, muchacho. El símbolo del mal mantuvo esa frialdad característica, a su alrededor el polvo se mezclaba con el viento. Sin embargo, ninguna partícula de ello se pegaba al formal traje que poseía. Pues qué camino complejo, Shigaraki murmuró entre dientes, poco interesado por ese dato realmente, ¿qué será del resto ahora? Ustedes se irán, tienen mucho para hacer en esta sociedad, podía sentirlo, él estaba llegando, Olmigt. Su mirada se demoró brevemente en el descubierto espacio que ahora se encontraba alrededor, acción que su alumno captó, sin entender el mensaje por completo pero sabiendo que algo iba a ocurrir. Comprendo, todo esto es para mi crecimiento, ¿verdad? All for One solo se mantuvo en silencio, como sea, estamos listos, Sensei. Bakugo por su parte se mantenía al margen, negándose a moverse por la presión que el hombre de traje imponía. Jamás había sentido tal peligro viniendo de alguien. Fue solo cuando vi al símbolo del mal extender sus dedos que lo supe, estaba a punto de usar la activación forzada de Kumirksen Kurohiri. Y lo peor de todo, sin Olmigt todavía presente. Tenía que actuar. Supongo que, esto es todo, forzando al One for All me desplace, la clásica estela verde quedando tras mi movimiento. El mundo se desdibujó por un segundo, solo hasta que la vista se adaptó al nuevo ritmo ejercido y todo cobró sentido. Durante aquel trayecto pude deslumbrar todavía más las cosas, como alrededor del gran cráter nadie se encontraba de espectador. Sin fuerzas policiales, ni mucho menos civiles. Lo cual era bueno, aprovecharía aquello al máximo. Y fue en un instante que me encontraba frente al costado de Shigaraki, con el puño extendido para darle el mayor golpe posible. Si lo mataba, eso solo sería un agregado extra. Smash. Mantuve el grito en mi cabeza, no perdería la posición sorpresa por andar exclamando como idiota. El ataque conectó, la onda expansiva resonó y mi sonrisa creció, pero no como esperaba que sucediera. Mira qué curioso invitado tenemos aquí, la palma abierta de All for One había atrapado fácilmente el movimiento, mentor y alumno, qué divertidas conexiones. Su distorsionada voz caló en mi cabeza, junto al sorprendido Shigaraki por casi ser atacado a quemarropa. Procesarlo todo no era sencillo, tenía los dos sujetos más peligrosos de este mundo frente a mí, quizás no en sus mejores momentos, pero aún representaban una amenaza. No. Céntrate, Midoriya. La energía canalizada en el cuerpo me permitió poner las cosas en orden, igualando la mirada del villano con una propia, tu máscara es la peor referencia a Darth Vader que he visto. Forzando la broma logré retroceder de un salto, agradeciendo internamente por el hecho de no tener retenciones para hacerlo. Una vez mis pies tocaron el agrietado cemento suspiré en alivio, estuve a un solo paso de perder el One for All. Y si eso pasaba, si All for One simplemente realizaba tal maniobra como forzar su Kirk para quitar el que portaba, eso habría sido trágico. ¿Mi gorilla? ¿Deku? Bakugo y Shigaraki preguntaron en simultáneo, con la misma cantidad de confusión y asombro en sus tonos. Cada uno por razones distintas, pero un poco iguales en el fondo.
Curioso, en mayor o menor medida no les agradó, ni siquiera pude reírme por la broma interna, repentinamente abrumado por la nueva presencia que se sumaba al campo de batalla. Vaya, parece que, él está aquí. Sonreí, puramente aliviado al saber que Toshinori estaba a escasos instantes de hacer su entrada. Jamás había extrañado tanto al hombre y en un período tan corto de tiempo. Sí, ya tardaba, el peligroso villano volteó hacia la derecha, esperando el momento adecuado mientras su enemigo jurado se acercaba como una bala hacia él. Y tan solo un momento más tarde la onda expansiva hizo retroceder a la mayoría, conmigo viéndome obligado a disparar látigos negros para mantener el cuerpo fijo a unos metros de la colisión. Los miembros de la Liga de los Villanos no corrieron con esa suerte, rodando hasta chocar con diversos escombros o simplemente sosteniéndose de cualquier cosa con tal de no caer. Bakugo por su parte aprovechó el retroceso de su Kirk para contrarrestar los huracanados vientos a base de explosiones. Tardaste 30 segundos, te estás poniendo viejo Olmig, burlándose buscó irritar al héroe, cosa que logró considerando sus actos previos. Ambos cancelaron la presión que se ejercían, tomando leve distancia para analizarse mutuamente. Mira quién lo dice, ¿cuál es el problema con esa máscara industrial que llevas puesta? Poniéndose de pie cuestionó Olmig, su sonrisa siempre presente ahora un poco más oscura. Dime, ¿no crees que te esfuerzas demasiado? Fue el símbolo de la paz quien tomó impulso contra el rey de los villanos, haciendo retroceder su brazo derecho para golpear al enemigo jurado que tenía frente suyo. Esta vez no cometeré el mismo error de hace 5 años. Salvaré al joven Bakugo. Y serás encerrado definitivamente. All for One ni siquiera se burló de aquello, simplemente levantando el brazo contrario a su rival. Eso no servirá, tenemos mucho que hacer, qué difícil. Dicha extremidad fue cubierta por la fusión de varios quirks, para ambos. El disparo golpeó de manera certera al pecho de Olmig, causando que se estrelle contra varios edificios de la zona por la fuerza empleada en la unión de cada poder. La estela de polvo consecuente me hizo cerrar brevemente los ojos debido a cada escombro volador, nuevamente asombrado por la magnitud de cada movimiento revelado. Un molesto zumbido repercutía en mis oídos, me sentía increíblemente desorientado por ello. Tuve que detenerme y tomar una gran bocanada de aire para evitar las náuseas venideras, agradeciendo internamente la gran atención que acarreaba Olmig. Ahora, mientras él se ocupa recuperándose. Deseo hablar contigo Izuku Midoriya, desafortunadamente, volvía a ser el foco de todo, tu aparición aquí era un camino considerable. Sin embargo, las probabilidades no alcanzaban el estándar promedio. Pensé en la forma de trabajo que tiene All for One, como formula situaciones diferentes pero que eventualmente desembocan en el mismo resultado. Todo maquinado en su cabeza para que ocurra. Era un villano hecho y derecho, sin negarse a la naturaleza de sus actos y burlándose de ello al retratarse como un salvador solo para irritar a los demás. Él sabe que no lo es y le encanta jugar con ese hecho. Bueno, ¿qué puedo decirte? Soy impredecible, las palabras costaban salir, siendo diálogos clichés que mi mente armaba para no dejarme en silencio. ¿Puedo saber por qué el símbolo del mal desea entablar conversación? Conocía la respuesta, solo quería ver si sería capaz de revelarla frente a tantos. Ver si el secreto del One for All valía algo para él. Claro que puedes, después de todo, su diálogo fue abruptamente cortado, teniendo el regreso de Olmig para cruzar golpes con él. Joven Midoriya, salga de aquí ahora. Gritando ordenó el retiro, sin dejar de observar en todo momento al rival que tenía frente suyo. Maldición. Gran Torino tenía razón. Por eso su teléfono daba como apagado. Viendo que las palabras no llegarían a ningún puerto, centré mi atención en otro punto, específicamente en Shigaraki. Permití que el One for All cobrara vida sobre el cuerpo, liberando excesivos rayos verdes que crepitaban entre sí. Todo para vender una imagen más peligrosa. Tenía una cuenta pendiente con él, aún no olvidaba la forma en que prácticamente salí perdiendo en el campamento. Su estrategia superó lo esperado y no pude rendir eficientemente. Midoriya, asintió en respuesta, calmando su voz para no filtrar ningún tipo de asombro. ¿Recuerdas nuestro último encuentro? La facilidad con la que te retiraste sin mover un solo dedo. Porque yo no lo hice, di un paso, luego dos. El polvo se levantaba por consecuencia a ello. Motivadoras palabras, para alguien que volvió a perder, sonrió con burla. Detrás de él se extendió un portal para su retirada. Pierdes a tu compañero y permites que recupere a mi peón, eres una vergüenza, Midoriya.
Y he querido rectificar ese error, disparé un látigo negro a su rostro, retirando con fiereza la mano que llevaba ahí. A él no le hizo gracia aquello, sus ojos se estrecharon en rendijas por la ira ante tal movimiento de mi parte. Si eso quieres, lo tendrás. Se acercó hacia mi persona, extendiendo la palma derecha para intentar hacerme polvo. Por supuesto, pero primero, imitando su movimiento, esperé hasta que estuviéramos cara a cara, con el sensor del peligro pidiéndome a gritos prácticamente que actuara en consecuencia. Sin embargo, aún no era tiempo. Respirando profundamente esperé, la adrenalina del momento ralentizando mi percepción del entorno y permitiendo reaccionar como deseaba. Debo sacar a mi compañero de aquí. Inclinando el rostro pude ver cómo su mano pasaba a escasos centímetros, evitando morir de la forma más literal posible. Apoyé todo el peso del cuerpo en el pie izquierdo, dando un giro de 180 grados para terminar pateando en el pecho a Shigaraki. La fuerza de dicho movimiento bastó para hacerlo rodar con dureza por todo el suelo hasta ser rescatado por Kurohiri. Sin embargo, fruncí el ceño, esa patada debería haber hecho más que solo tirarlo, mucha fuerza fue empleada en aquel movimiento. Ya comenzó a recibir dones por separado. El pensamiento en sí mismo era preocupante, pero no estaba en el momento adecuado para reflexionar. Colocándome frente a Bakugo me quité la mochila, extendiendo el elemento para que fuera tomada por él. Al principio no comprendía lo que estaba haciendo, pero tras una severa mirada lo recibió con dudas. Escúchame, necesito que salgas de aquí, aunque no lo parezca. Hay información importante que debes resguardar. Sostuve sus hombros, la situación ameritaba olvidar cada pleito entre ambos. ¿Qué? Esta mierda no. Se alteró brevemente, pero la emoción duró poco. Aunque no lo pareciera, estaba realmente cansado. No estoy entendiendo nada de Q. Probablemente sería la única vez que podría ver a Katsuki Bakugo demostrando abiertamente confusión y derrota, en otras instancias hasta bromas habrían salido de ello. Y lo entiendo, pero, de entre toda la liga solo Davi se orientó por completo, disparando una ráfaga de fuego azul hacia mi persona apenas pudo intentarlo. De manera automática realicé un aire forcé en su dirección, elevando el poder en los dedos necesarios y dividiendo la llama en dos. Un rastro de fuego y hollín quedó a nuestros costados por ello. El olor a quemado reinó sobre la zona de guerra, causando que arrugara la nariz de manera molesta. Debemos actuar de una forma u otra, ¿es eso o la muerte? Tú eliges. Él me observó, realmente de forma neutra por primera vez, sin odio ni malicia de por medio. Por favor Bakugo, no te pido que seamos amigos o similares. Simplemente, te necesito de aliado. Mi agarre en su hombro restante se apretó, detestaba rogar por cosas que consideraba obvias. Pero esto debía suceder ahora. Bien, pero necesitaré una explicación más tarde. Y no pienses huir de ello. Aceptando ajustó las correas de la mochila, sus manos ya chispeando por la activación del infame Kirk. ¿Puedo ayudarte con eso? Sonriendo eleve el One for All, formando un mazo con mis manos para que él pudiera saltar, luego me lo agradeces. Le guiñé un ojo en burla, sabía que detestaba aquello. Jamás lo haré. Eso me hizo reír, esperaba tal reacción, TCH. Bastardo. Murmurando maldiciones se preparó para el envión que le daría, su mirada plenamente enfocada en el cielo. Oye Deku. ¿Qué sucede? No mueras. Pues, lo pensaré. Oigan. Se olvidan de nosotros. Sorprendida, Toga y el resto de la pandilla se movilizó hacia nosotros, curiosamente solo Davi se mantuvo al margen. No tiene sentido intentarlo, es mocoso, nos supera en poder, era un hombre lógico, sabía bien cuándo batallar y cuándo no. Nadie se olvida de nadie. MT. Lady hizo aparición nuevamente, cortando camino con un sólido pie gigante. Menos mal que no aplastó a nadie, eso habría sido brutal, no podía dejar de pensar en lo peligrosa que esa mujer podía llegar a ser solo por aquel hecho. Y menos de tan patéticos villanos. Para añadir a la fórmula, Ganorka provocó una onda sónica, destruyendo los clones en ascenso de Tuice y dejando paralizado al resto. Tan atrapado en la batalla estaba, que olvide al muchacho explosivo. Maldita sea Deku. Actúa de una maldita vez. Por supuesto, ese no fue su caso. Ah, claro. Lo siento. Riendo para ocultar la vergüenza lo envié como cohete hacia el cielo, gran paradigma considerando el festival deportivo, vuela lejos petardo llameante. Te odio Deku.
La burla fue respondido con otro grito desde las alturas. Eso, fue divertido, qué irónico en son de la situación. Yo también, Bakugo, yo también. Limpiando el polvo en las manos sentí que no recordaba algo, una sensación realmente molesta que pronto fue aclarada. Me olvidé de avisarle para que buscara a Shoto y al resto. ¡Qué idiota! No solo buscas meterte en problemas, también atraes al resto contigo. Eres un imán gigante mocoso. Gran Torino aterrizó a mi lado, negando con la cabeza ante la estupidez. Tampoco deberías estar aquí, pero eso ya lo sabes. Su mirada de enojo no era agradable, sin embargo, esperaba recibir aquello por mis actos. Como usted ya sabía que vendría, ¿verdad? No ver sorpresa en su rostro dijo todo lo que necesitaba saber. Un maestro conoce el actuar de su alumno. ¿Sabías palabras? ¿Dónde aprendió eso? Teniendo que tolerar tus acciones, mocoso insoportable. Ja. Pero con todo y eso me quiere. Lo señalé en burla, por un momento olvidando que estaba en una zona inmensa de batalla. Hasta que Olmig cayó frente nuestro. Al igual que Mt. Lady, quien pasó por lo mismo, aparentemente siendo golpeada por un ataque a presión del peligroso villano. ¡Oh Dios! Los pocos edificios que quedaban no sobrevivirían a tal cuerpo, la gente ya evacuó. Ahora tenía miedo, vidas inocentes en juego no es algo bonito para nadie. Siquiera se avisó de tal cosa. Se supone que esto era algo discreto. Gran Torino comenzó a flotar, indicándome que lo siguiera. Si estarás aquí vas a sernos útil, héroe Flash Kicker. Y sabes que las cosas están feas cuando ese hombre te menciona de manera formal. Ayudaré. Olmig trató de imitar nuestro actuar, pero All for One se lo impidió, enviando escombros para retenerlo. Tú morirás aquí, con calma contestó el villano, formando una bola a presión entre sus manos. Esa fue una referencia a Broly. El pensamiento quedó como eso, un simple pensamiento curioso para cortar la tensión de todo. Lo bueno de un ser gigante es como la gravedad trabaja sobre él. Lo malo, es súper pesado. Dispare un látigo negro por cada dedo, estirando cada uno lo máximo posible para formar una red que abarcará sus puntos vitales. Pensé que sería sencillo, simplemente potenciando el One for All para igualar el peso, pero me equivoqué. Dolía como el infierno. Solo aguanta un poco. Gran Torino me gritó a la lejanía, con un herido tijera entrando al edificio para examinarlo lo más pronto posible. Eso intento, maldita sea. Apreté los dientes en dolor, ni siquiera cada entrenamiento realizado me forzó a sostener tanto peso muerto de golpe. Elevaré el One for All hasta el 50%. Eso debería bastar. Había manejado potencias inferiores al 40% a lo largo de la noche, queriendo evitar tensiones innecesarias en el cuerpo hasta que fuera necesario. ¿Y ahora era muy necesario? La calidez de la energía fluyendo por cada músculo fue una bendición única, casi llegando al punto de adormecer mi mente por ello. Quizás en cifras no se puede realmente apreciar, pero una vez se alcanza el umbral referido a la mitad total del poder, la cosa cambia y mucho. Simplemente es como superar una brecha inmensa de un solo salto, así de único y fascinante es. Dicho detalle alimentaba la idea de que un porcentaje no era correcto como medidor, los números eran demasiado cuadrados para un poder como el One for All. Bien. Ya puedes dejarla caer. La exclamación de Torino fue suficiente para que desactivara los látigos empleados, sintiendo el hormigueo en mis dedos por la tensión sufrida. La heroína terminó por aterrizar, aplastando 2 edificios más en el camino Y. Volviendo a su altura normal al tocar completamente el suelo. ¿Esto es alguna especie de venganza por mis comentarios? Con frustración pregunté a nadie en particular, incluso el One for All se divirtió por ello. Aún así, fue cuando observé las ruinas de los departamentos demolidos que el habla murió. Esperaba observar más destrucción y de hecho, la había. Pero no deseaba ver civiles llorando por tener heridas abiertas o por el sencillo terror que sentían. No, eso sí me dolió hasta el alma. El verdadero sufrimiento ajeno, la incertidumbre y empatía que trae con ello, jamás lo había visto de primera mano. Ahora deseaba nunca haberlo hecho. Por primera vez, ser un héroe se sintió pesado. Porque nadie debía sufrir de esa manera. En mi simple pensamiento pensé que comprendía aquello, pero no lo hice. Y por primera vez, sentí legítima ira contra alguien de aquí, no uno nacido de experiencias ligadas a mi persona. No, era ira nacida de la impotencia. Fin del capítulo.